¿Alguna vez has gritado tanto al cielo que tu garganta se quedó ronca? ¿Has llorado tanto que ya no te quedan lágrimas? Estás aquí porque algo en tu alma se quebró, porque has tocado las puertas del cielo hasta lastimarte los nudillos, y lo único que has recibido a cambio es un eco vacío. Tal vez anoche te arrodillaste otra vez, suplicando por una señal, por una palabra, por cualquier cosa que te dijera que no estás completamente solo en este mundo. Pero todo lo que encontraste fue ese silencio, que corta más profundo que cualquier grito. Yo sé lo que se siente cuando parece que Dios cambió de número de teléfono y se olvidó de dártelo. Cuando sientes que tu fe se tambalea como un castillo de naipes en medio de un huracán. Cuando el enemigo susurra en tu oído. ¿Ves? A nadie le importas, ni siquiera a él. Pero detente, respira, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves ese silencio que tanto te tortura, porque no es lo que parece, nunca lo fue. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Este no es un canal más de motivación barata. Esto es un refugio para corazones rotos, para almas que han perdido la esperanza, para personas que sienten que Dios se mudó del universo sin avisar. Cada palabra que vas a escuchar nace de noches en vela, de rodillas lastimadas, de lágrimas que nadie vio caer, porque yo también he estado ahí, en ese lugar donde el silencio duele más que cualquier grito. Si lo que estás escuchando resuena en tu alma como un eco en una caverna vacía, por favor, no te vayas sin hacer algo. Dale like a este video, no por nosotros, sino por esa persona que en este momento, considerando si vale la pena seguir creyendo. Compártelo, comenta, haz que tu dolor se transforme en el puente que alguien más necesita para no caer al abismo. Porque mientras tú luchas con el silencio de Dios, hay alguien más ahí afuera que está a punto de tirar la toalla. Y tal vez, solo tal vez, tu valentía de estar aquí sea lo que lo salve. Ahora, antes de revelarte el secreto más profundo sobre por qué Dios a veces parece sordo a nuestros gritos, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios. Aunque no entienda, sigo aquí. Porque cada palabra que escribas es como encender una vela en la oscuridad de alguien más. Prepárate, porque lo que viene puede desarmar todo lo que creías saber sobre el silencio divino. Quédate hasta el final, porque la última parte puede ser la respuesta que has estado buscando toda tu vida. Voy a ser brutalmente honesto contigo. No hay nada, absolutamente nada, que duela más que sentir que Dios te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Es como si el universo entero conspirara para ignorarte, como si tu voz fuera tan insignificante que ni siquiera merece un eco. Tú oras, y el techo de tu cuarto se siente como una pared de concreto. Lloras, y tus lágrimas parecen evaporarse antes de tocar el suelo. Gritas y tu propia voz te suena extraña, como si fuera de otra persona, de alguien que todavía tiene esperanza. Pero aquí viene la verdad que va a romper todo lo que pensabas. El silencio de Dios no es su forma de castigarte, es su forma de forjarte. Mira, mientras tú desesperadamente buscas una respuesta, Él está construyendo algo en ti que solo puede nacer en el silencio. Mientras tú quieres que arregle tus circunstancias, Él está reparando tu alma. Mientras tú pides milagros externos, Él está haciendo el milagro más grande de todos, transformándote desde adentro. ¿Conoces la historia de Job? Ese hombre que lo perdió todo en un día que comenzó normal y terminó siendo una pesadilla. Sus hijos murieron, sus riquezas desaparecieron, su salud se desplomó, y encima de todo eso, su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Job gritó al cielo: «Te llamo y no me respondes. Me presento ante ti y no me prestas atención». ¿Sabes qué? Esas palabras salen de un corazón que está siendo despedazado por el silencio divino. Pero ese silencio estaba escribiendo una historia que todavía nos conmueve miles de años después. Porque al final, cuando Dios por fin rompió su silencio,
no solo le devolvió lo que había perdido, le dio el doble. Pero para llegar a ese doble, Job tuvo que atravesar el túnel más oscuro de su vida, sin una sola palabra de consuelo del cielo. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios tiene que guardarte en silencio para protegerte de ti mismo. Porque si Él te diera lo que estás pidiendo ahora mismo, en el estado emocional en el que estás, tal vez lo perderías. Tal vez no estarías listo para manejarlo. Hay una frase que me desarma cada vez que la escucho. Cuando el maestro está enseñando, habla, pero cuando estás en examen, guarda silencio. Eso es exactamente lo que te está pasando. Estás en examen. No el tipo de examen que repruebas y ya. El tipo de examen que, cuando lo pasas, te gradúas a un nivel completamente nuevo de fe, de propósito, de poder espiritual. Hasta el rey David, el hombre que Dios llamó conforme a su corazón, escribió: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Puedes sentir la desesperación en esas palabras. Puedes ver a David, el mismo que mató gigantes, temblando porque Dios no le contestaba. Eso significa que hasta los más gigantes de la fe han caminado por este valle de silencio. Si David lo vivió, si Job lo vivió, si todos los héroes de la fe lo vivieron, entonces tú no estás roto. Estás en proceso. No estás abandonado. Estás siendo preparado porque la voz que viene después del silencio, esa voz no susurra, esa voz truena, esa voz no da respuestas pequeñas, esa voz cambia destinos. Ahora quiero contarte sobre alguien que me quita el sueño cada vez que pienso en él. José, un muchacho de 17 años que tuvo sueños tan grandes que sus propios hermanos no pudieron soportarlos. ¿Sabes qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Su propia sangre lo traicionó por unas monedas. Y luego, como si eso no fuera suficiente, terminó en prisión por algo que no hizo, acusado falsamente, abandonado por todos sin una sola persona que creyera en su inocencia. Pero aquí está lo que me parte el alma. Durante todos esos años de dolor, traición, injusticia y cárcel, Dios no le dijo ni una sola palabra, ni una. Imagínate pasar años enteros preguntándote si Dios se había olvidado de ti, si esos sueños que tuviste fueron solo delirios de un adolescente ingenuo. Años preguntándose, ¿por qué permites que esto me pase a mí? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no me defiendes? Y la respuesta era siempre la misma: silencio. Pero cuando llegó el momento perfecto, cuando José ya había sido moldeado por el dolor, forjado por la injusticia, purificado por el abandono, Dios no solo rompió el silencio, lo catapultó desde la cárcel hasta el palacio en un solo día. Lo que parecía un silencio cruel era en realidad una preparación divina. Dios estaba construyendo en José la sabiduría para administrar un imperio, la compasión para perdonar a quienes lo traicionaron, la madurez para manejar el poder sin corromperse. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuando José se reencontró con sus hermanos, ya no había amargura en su corazón. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Eso solo puede decirlo alguien que entendió que el silencio de Dios no era abandono, sino arquitectura divina, construyendo algo que sus ojos no podían ver. Tal vez tú estás en tu Egipto ahora mismo. Tal vez sientes que la vida te vendió, como esclavo, que fuiste acusado falsamente, que estás en una prisión que no mereces. Pero quiero que sepas algo. Dios no está construyendo una cabaña en tu vida. Está construyendo un palacio. Y los palacios toman tiempo. Los palacios requieren cimientos profundos. Los palacios necesitan materiales que solo se forjan bajo presión extrema. ¿Sabes por qué José pudo gobernar Egipto? Porque había aprendido a gobernarse a sí mismo en el silencio. Había desarrollado una fe que no dependía de palabras audibles, sino de una certeza tan profunda, que sabía que Dios estaba presente incluso cuando parecía ausente.
Si tú puedes mantener tu fe en el silencio, si puedes adorar en la oscuridad, si puedes seguir creyendo cuando no tienes razones lógicas para hacerlo, entonces estás siendo preparado para algo que va a impactar no solo tu vida, sino la vida de generaciones. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no entienden. Dios no siempre habla como nosotros esperamos que hable. A veces grita a través de un silencio que corta más profundo que cualquier palabra. Mira, cuando tu mundo se está desmoronando, cuando sientes que estás en medio de un huracán emocional, Dios no siempre va a competir con el ruido. A veces va a esperar a que tú hagas silencio para poder susurrarte lo que realmente necesitas escuchar. ¿Recuerdas a Elías, ese profeta que había hecho caer fuego del cielo, que había cerrado los cielos por 3 años, que había resucitado muertos? Pero llegó un momento en que estaba tan quebrado, tan asustado, tan agotado que le pidió a Dios que lo dejara morir. Dios le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte, porque voy a pasar por ahí». Vino un viento fuerte que partía montañas, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto que hacía temblar la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios, en lo suave, en lo silencioso, en lo que casi no se puede escuchar. Elías tuvo que hacer silencio para poder escucharlo. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que tal vez Dios te está hablando ahora mismo, pero tú estás tan enfocado en el ruido del dolor, en el terremoto de tus emociones, en el fuego de tu desesperación, que no puedes escuchar su voz suave. Dios está en esa canción que escuchaste por casualidad y que habló directo a tu situación. Está en ese mensaje que alguien te envió sin saber lo que estás viviendo. Está en esa oración que otra persona hizo y que describía exactamente tu dolor. Está en ese recuerdo que llegó de repente y te recordó que Él no se ha olvidado de ti. Pero tienes que afinar el oído de tu alma para poder percibirlo. Aquí viene algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Y si el silencio de Dios no es la ausencia de su voz, sino la presencia de su obra? Y si mientras tú esperas que Él hable, Él está moviendo piezas en el tablero de tu vida de maneras que tus ojos no pueden ver. A veces Dios trabaja mejor en el silencio, porque ahí no hay distracciones, no hay ruido, no hay interferencias. Ahí puede moldearte con precisión, puede sanar heridas que ni siquiera sabías que tenías, puede prepararte para batallas que ni siquiera sabes que vas a enfrentar. Voy a ser completamente transparente contigo sobre algo que duele pero que necesitas escuchar. Cuando Dios guarda silencio, no solo te enfrentas a la falta de respuestas, te enfrentas a ti mismo. Y eso puede ser aterrador, porque en el silencio, todas las voces que has estado callando con el ruido de la vida cotidiana empiezan a gritar. Los miedos que has enterrado, las heridas que has ignorado, las dudas que has disfrazado de fe, las inseguridades que has ocultado tras una máscara de fortaleza. El silencio de Dios destapa todo eso. Y sí, es incómodo, es doloroso, pero también es necesario, porque no puedes ser sanado de lo que no reconoces que está roto. No puedes ser liberado de lo que niegas que te tiene atado. Cuando Dios no habla, empiezas a escuchar otras voces. La voz de la desesperación que te dice que no hay salida. La voz del miedo que te susurra que siempre estarás solo. La voz de la vergüenza que te recuerda todos tus errores del pasado. Pero aquí está el secreto que cambia todo. En medio de ese coro de voces destructivas, hay una voz más fuerte, más verdadera, más poderosa. Es la voz de quien realmente eres en Dios. Es la voz de tu identidad real, de tu propósito verdadero, de tu destino divino. Esa voz te dice: eres amado, incluso cuando no lo sientes. Eres valioso, incluso cuando no lo crees. Tienes un propósito, incluso cuando no lo ves. Hay esperanza,
incluso cuando no la encuentras. ¿Sabes cuándo se escucha más clara esa voz? Cuando has hecho las paces con el silencio de Dios, cuando has dejado de luchar contra Él y has empezado a abrazarlo como parte del proceso. Porque el silencio de Dios muchas veces no es para que Él te hable más, es para que tú aprendas a escuchar mejor, para que desarrolles discernimiento espiritual, para que puedas distinguir entre tu voz y su voz, entre tus deseos y su voluntad, entre tus planes y su propósito. Hay personas que han orado durante años para que Dios les diga qué hacer, pero nunca se han quedado en silencio después de orar para escuchar la respuesta. Terminan de hablar y siguen con su vida. Y si Dios quería susurrarles algo justo después de su oración, se lo perdieron. ¿Qué tal si la próxima vez que ores, después de decir amén, te quedas en silencio durante unos minutos? No pidiendo nada más, no reclamando nada más, solo escuchando, solo estando presente con Él. Porque a veces la respuesta que buscas no viene en palabras, viene en paz. Viene en una certeza que llena tu corazón sin explicación lógica. Viene en una calma que no puedes explicar pero que sabes que es real. Y cuando eso sucede, ya no necesitas que Dios te diga cada paso que debes dar. Solo necesitas saber que Él está contigo. Y eso lo cambia todo. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca has considerado. ¿Y si el silencio de Dios no es señal de que algo está mal, sino de que algo está muy bien? ¿Y si es su forma de decirte que ya no eres el mismo de antes, que ya no necesitas que te tome de la mano para cada paso? Piénsalo así. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, al principio lo sostiene fuerte, le da la mano, está ahí, para cada paso. Pero llega un momento en que tiene que soltar la mano, no porque ya no ame al niño, sino porque el niño ya está listo para caminar solo. Tal vez el silencio de Dios es su forma de decirte: ya te di todo lo que necesitabas, ahora quiero verte usar lo que has aprendido. Quiero verte caminar con la fe que has desarrollado. Quiero verte confiar en mí incluso cuando no me escuchas. Porque la fe más poderosa no es la que necesita confirmación constante. Es la que puede mantenerse firme incluso en la incertidumbre. Mira el pueblo de Israel. Pasaron 40 años en el desierto. 40 años. Durante ese tiempo, no todos los días escuchaban la voz de Dios de manera clara, pero Él nunca los dejó. Les dio maná cada día, agua de la roca, sombra de día y fuego de noche. ¿Sabes qué significa eso? Que la provisión de Dios puede estar presente incluso cuando su voz parece ausente. Tal vez ahora mismo, mientras sientes que Dios no te habla, Él te está sosteniendo de maneras que no puedes ver. Tal vez te está dando fuerzas para levantarte cada mañana. Tal vez te está dando sabiduría para tomar decisiones correctas. Tal vez te está protegiendo de peligros que ni siquiera sabes que existen. Su silencio no significa su ausencia. Su silencio puede ser su forma de decirte: confía en mí, camina, yo voy contigo aunque no me escuches. Hay un tiempo en la vida de todo creyente donde Dios pasa de ser su muleta a ser su compañero. Pasa de ser el que te carga a ser el que camina a tu lado. Y ese momento, aunque puede sentirse como abandono, en realidad es promoción, porque Él no te está abandonando, te está graduando. Aquí hay algo que la mayoría de las personas no entienden. A veces Dios guarda silencio, no para que tú grites más fuerte, sino para que tú también hagas silencio. Para que apagues todas las voces externas, todas las opiniones de otros, todos los ruidos de la vida, y te quedes a solas contigo mismo. Porque en ese espacio de silencio total, empiezas a escuchar cosas que antes no podías percibir. Empiezas a escuchar lo que realmente quiere tu corazón, lo que realmente necesita tu alma, lo que realmente está tratando de decirte tu espíritu. Vivimos en una generación que le tiene terror al silencio. Siempre tiene que haber música, ruido, conversación,
distracción, pero el silencio es donde nacen las respuestas más profundas, donde se forman las decisiones más importantes, donde se revelan las verdades más poderosas. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en completo silencio durante más de 5 minutos? Sin teléfono, sin música, sin nada. Solo tú y tu corazón. Porque te voy a decir algo que puede incomodarte. Tal vez Dios no te está respondiendo porque tú no estás listo para escuchar su respuesta. Tal vez estás tan lleno de ansiedad, de prisa, de desesperación, que aunque Él te hablara, no podrías procesar lo que te está diciendo. El silencio te obliga a calmarte, te obliga a respirar, te obliga a centrar tu espíritu. Y cuando tu espíritu está centrado, cuando tu corazón está quieto, cuando tu mente está en paz, entonces puedes escuchar no solo lo que Dios te dice, sino cómo te lo dice. Hay personas que han estado orando por años para que Dios les muestre qué camino tomar, pero la respuesta ya está dentro de ellos. Está en esa paz que sienten cuando piensan en cierta opción. Está en esa inquietud que experimentan cuando consideran otra alternativa. Está en esa convicción que crece en su interior cuando se quedan en silencio. Pero como nunca se han dado el tiempo de hacer silencio después de orar, nunca han podido escuchar lo que su propio corazón, guiado por el Espíritu Santo, está tratando de decirles. Así que si estás en ese punto donde sientes que Dios no te responde, tal vez el problema no es que Él no esté hablando. Tal vez el problema es que tú no estás escuchando. Haz la prueba. La próxima vez que ores, después de decir todo lo que tienes que decir, quédate en silencio por al menos 10 minutos. No pidas nada más. No reclames nada más. Solo escucha. Solo siente. Solo está presente. Porque a veces la respuesta que buscas no viene como una voz audible. Viene como una sensación de paz. Viene como una certeza inexplicable. Viene como una claridad que no puedes describir, pero que sabes que es real. Y cuando eso sucede, ya no necesitas que Dios te grite las respuestas, porque has aprendido a escuchar sus susurros. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede cambiar tu vida para siempre, pero que también puede incomodarte profundamente. Y si el silencio de Dios no es una invitación a esperar más, sino una orden de marcha para empezar a moverte. Y si llevas años esperando que Dios te dé una confirmación más clara para hacer algo que en el fondo de tu corazón ya sabes que debes hacer. Tal vez llevas años esperando que Dios te diga claramente si debes perdonar a esa persona que te lastimó. Pero Él ya te lo dijo en su palabra. Perdónense unos a otros. No necesitas una revelación especial. Solo necesitas obediencia. Tal vez llevas años esperando que Dios te confirme si debes empezar ese proyecto, ese ministerio, esa empresa. Pero Él ya puso el sueño en tu corazón, ya te dio los talentos, ya abrió puertas. Lo único que falta es que tú camines por ellas. Porque a veces Dios está más interesado en que desarrolles confianza que en que tengas cada paso confirmado. Está más interesado en que ejercites tu fe que en que tengas todas las respuestas. Piénsalo. Si un padre le dice a su hijo exactamente cómo dar cada paso por el resto de su vida, el hijo nunca desarrollará su propia capacidad de caminar. Nunca desarrollará confianza. Nunca desarrollará criterio propio. Pero si el padre le enseña principios sólidos, le da un fundamento fuerte, y luego lo deja tomar sus propias decisiones dentro de esos principios, el hijo desarrollará sabiduría, confianza y la capacidad de enfrentar situaciones nuevas sin pánico. Tal vez eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Te dio su palabra, te dio su espíritu, te dio principios claros, te dio sabiduría y ahora quiere verte usarlos. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de la historia de José? Que cuando finalmente llegó el momento de interpretar los sueños del faraón, no le pidió a Dios confirmación. No se arrodilló a orar por horas pidiendo señales.
Simplemente usó el don que Dios le había dado. Porque había llegado el momento de actuar. Había llegado el momento de usar todo lo que había aprendido en el silencio. Tal vez tú estás en ese momento ahora mismo. Tal vez el silencio de Dios es su forma de decirte: ya te di todo lo que necesitas. Ahora usa lo que tienes. Camina con lo que sabes. Actúa con la fe que has desarrollado. Porque tu propósito no se activa en la comodidad de tener todas las respuestas. Se activa cuando te arriesgas, cuando confías, cuando das el paso incluso sin ver todo el camino. Tal vez has estado esperando tanto tiempo una palabra de Dios que no te has dado cuenta de que Él ya te habló. Te habló cuando puso ese sueño en tu corazón. Te habló cuando te dio esos talentos. Te habló cuando abrió esas puertas. Te habló cuando puso esas personas en tu camino. Ahora solo falta que tú escuches, que actúes, que camines. Pero hay algo más hermoso esperándote al final de este proceso. Hay un momento, y vas a vivirlo, donde después de tanto tiempo de silencio, de tanto tiempo sin entender, de tanto tiempo sintiéndote solo, algo se abre en el cielo. No puedes explicar cómo ni cuándo sucede exactamente. No fue un rayo que cayó del cielo ni una voz audible que todos pudieran escuchar. Fue algo más sutil pero más poderoso. Fue como si el universo entero se alineara para hablarte. Y lo más increíble es que cuando ese momento llega, ya no estás desesperado por escuchar. Ya no tienes el corazón acelerado por la ansiedad. Ya no estás quebrado por la espera. Estás en paz. Estás preparado. Estás listo no solo para recibir la respuesta, sino para entenderla completamente. Porque el tiempo de silencio no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación. Fue tiempo de maduración. Fue tiempo de transformación. ¿Te acuerdas de Samuel? Ese niño que estaba en el templo sirviendo a Dios cuando una noche escuchó una voz que lo llamaba. Fue corriendo donde Elí pensando que era él quien lo había llamado, pero no era Elí, era Dios. Esa voz se repitió varias veces hasta que Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo: la próxima vez que escuches, esa voz responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esa historia? Que Samuel no había escuchado la voz de Dios antes, pero cuando llegó el momento correcto, cuando su corazón estaba preparado, cuando su espíritu estaba dispuesto, Dios le habló de una manera tan clara que cambió no solo su vida, sino la historia de toda una nación. El silencio anterior no fue ausencia de Dios, no fue abandono, sino amor. No fue castigo, sino preparación. Y lloras. Pero esta vez no lloras porque estás roto. Lloras porque estás completo. Lloras porque finalmente entiendes que nunca estuviste solo, que cada lágrima que derramaste en el silencio fue recogida por Él, que cada noche que pasaste despierto preguntándote, ¿dónde estaba Dios? Él estaba ahí, sosteniendo tu corazón para que no se partiera completamente. Cuando Dios vuelve a hablar después del silencio, no solo te da respuestas, te da revelación. No solo te dice qué hacer, te muestra quién eres. No solo resuelve tu problema actual, te prepara para los desafíos que vienen. Y entonces comprendes que el silencio no fue el final de tu historia. Fue el intermedio entre tu capítulo de preparación y tu capítulo de propósito. Llegamos al final de este viaje juntos, pero para ti, este es solo el comienzo. Porque ahora tienes que tomar una decisión que puede cambiar no solo cómo vives los próximos días, sino cómo enfrentas el resto de tu vida. Puedes elegir seguir viendo el silencio de Dios como abandono, como castigo, como señal de que no te ama. O puedes elegir verlo como lo que realmente es, su forma más profunda de formarte, de prepararte, de llevarte a un nivel de fe que nunca creíste posible. Puedes elegir rendirte en este momento difícil, tirar la toalla, alejarte de Dios porque no te responde como tú esperas. O puedes elegir quedarte, resistir,
confiar incluso cuando no entiendes, porque sabes que su silencio no es su ausencia. La decisión es tuya. Pero quiero que sepas algo. Si eliges quedarte, si eliges confiar, si eliges creer que hay un propósito en este silencio, no solo vas a salir de este valle, vas a salir transformado, fortalecido, con una fe inquebrantable y con una historia que va a impactar a generaciones. Antes de que te vayas, necesito que hagas algo por mí, por ti y por todas las personas que van a ver este video después de ti. Necesito que dejes tu marca en los comentarios, pero no quiero que escribas cualquier cosa. Quiero que escribas una declaración de fe. Escribe: aunque no entienda su silencio, confío en su amor. Escribe: aunque no vea su plan, creo en su propósito. Escribe: aunque no escuche su voz, sé que está conmigo. Porque cada comentario que dejes va a ser como una antorcha que alumbra el camino para alguien que está pasando por lo mismo que tú. Va a ser una declaración de fe que va a fortalecer a otros corazones que están temblando. Va a ser tu forma de transformar tu dolor en el puente que alguien más necesita para no caer. Y si este video tocó tu alma, si estas palabras resonaron en tu corazón como un eco de esperanza, no te vayas sin darle like, compártelo. Porque mientras tú luchas con el silencio de Dios, hay alguien más que está a punto de rendirse. Tal vez tu acto de fe de compartir este video sea lo único que mantenga viva la esperanza de alguien. Tal vez tu comentario sea la palabra que alguien necesita leer para no tirar la toalla. Tal vez tu like sea la señal que alguien necesita para saber que no está solo en su lucha. Suscríbete a este canal, porque esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo de una jornada de fe, de esperanza, de transformación, y queremos caminar contigo cada paso del camino. Recuerda, el silencio de Dios no es el final de tu historia, es el capítulo más poderoso, el que está escribiendo tu testimonio, el que está forjando tu carácter, el que está preparando tu destino. Cuando este silencio termine, y terminará, vas a entender que cada lágrima valió la pena, que cada noche en vela tenía un propósito, que cada momento de dolor estaba construyendo algo hermoso en tu vida. Así que no te rindas, no te alejes, no permitas que el enemigo te convenza de que estás abandonado, porque el mismo Dios que cayó por un tiempo es el mismo que va a hablar con poder cuando llegue el momento perfecto. Y cuando eso suceda, no solo vas a recibir respuestas, vas a recibir revelación. No solo vas a obtener lo que estabas pidiendo, vas a obtener mucho más de lo que jamás imaginaste. Hasta la próxima vez. Que Dios bendiga tu espera, que fortalezca tu fe y que te dé la certeza de que su silencio está lleno de propósito, de amor y de planes hermosos para tu vida. No, estás solo. Nunca lo has estado. Su silencio no es su ausencia. Es su presencia trabajando en lo más profundo de tu ser. Que así sea.